Tenemos una lámina interna que separa lo que es íntima de qué? De la media. ¿Dónde se encuentra la fisiopatología como tal? En la íntima. Todos los mecanismos fisiopatológicos de lesión coinciden en qué? Engrosamiento de la íntima, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Listo. Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos de lesión vascular endotelial? Nosotros tenemos factores de riesgo que entonces serían no modificables. Inmodificables. ¿Que serían cuáles? Los que nosotros como médicos no podemos cambiar. La edad, el sexo. La edad, el sexo. Ahora alguien más avispa me va a decir, ay no, pero sí se puede cambiar el sexo. No. Sexo, la edad. Eso decía, antecedentes familiares que encarga todo como entre lo que es genético. Tómalo como sí, claro, porque es que lo que va a causar arteriosclerosis causa aterosclerosis, y es que la aterosclerosis, ¿se acuerdan que es una subdivisión de la arteriosclerosis? ¿Sí? ¿Ustedes tienen arteriosclerosis? Sí, hay un riesgo de Arteriosclerosis, ¿qué es? Arterio y esclerosis. Y arterio, pues haciendo referencia a lo que son los vasos sanguíneos entre arterias, ¿no? ¿Y esclerosis qué es? Endurecimiento. Ustedes vieron los tipos de arteriosclerosis que había, ¿no? ¿Cuáles eran? Pero la hialina y esta entra en un subtipo que es la arterioloesclerosis. ¿Sí se acuerdan? O sea, esto es arteriosclerosis. De pequeños vasos. Y entonces la subdivisión está arteriol. ¿Sí o no, Jessica? ¿Sí o no? O sea, está arteriosclerosis, que es generalizado, o sea, es un término patológico general. Pero la arteriosclerosis tiene subdivisiones, entre ellas la arteriosclerosis, que es de vaso pequeño, o sea, de arteriolas, o sea, de vasos muy musculares, ¿sí? Donde las subdivisiones es la hialina y cuál otra, que la diferencia es básicamente histológica, ¿sí? O sea, ustedes no tienen un paciente y usted dice, no, ese señor tiene arteriolesclerosis hialina por los síntomas o por los signos. No, es imposible. Entonces, la distinción de esto es histológica. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es el otro tipo? Moquever. Si no me falla la memoria, es así. Algunos libros dicen que supuestamente que esta no es tan frecuente. ¿Sí? Básicamente, esta es un subtipo de arteriosclerosis que se mete mucho con ¿qué capa? Con la media. Básicamente lo que hace es que está la íntima, está la media, que es muscular, y empieza a haber un proceso de calcificación en esa zona, que a veces puede ser casi que generalizado, o sea, prácticamente como si toda la arteria se calcificara, o se puede encontrar por zonas, más o menos como así, de calcificaciones. Entonces a veces usted le toma, por ejemplo, a una paciente una radiografía, una mamografía, y entonces se ve la mama, algo así, ¿no? Y por acá se ven lesiones así. Y a veces
a ver, cosas calcificadas en la mama le hacen pensar uno que puede ser cáncer. Entonces uno se asusta y resulta que pues la estudia a la profundidad y es que ella tiene calcificaciones de las arterias que suplen pues la mama. Y en la radiografía, pues como las calcificaciones tienen calcio, el calcio es un metal, en la radiografía se ve radio ¿qué? Nosotros, la parte cuando hablamos de denso, es más para tomografía. Radiolúcido o radiopaco. Radiolúcido es oscuro y radiopaco es lo blanquito. O sea, los huesos son radiopacos. El calcio es radiopaco. La sangre es radiopaca. El corazón es radiopaco. Y radiolúcido son los pulmones, por ejemplo, que tienen ahí. ¿Sí entienden la diferencia? Entonces, en radiología, radiopaco es que se ve blanquito. Entonces ustedes lo ven así, muchachos, y entonces eso es por una esclerosis de la media que va siguiendo todo el tramo arterial, ¿sí? Y deja espacios en donde no hay calcificaciones y espacios donde sí. Ustedes lo ven así como una discontinuidad. En la radiografía, por ejemplo, del señor, donde se ve toda esa aorta calcificada, pues también puede tener una esclerosis de la media, ¿sí? La calcificación también puede estar en la íntima. ¿Listo? ¿Sí me entendieron ahí? ¿Y cuál otra? Hiperplasia fibromuscular de la íntima. ¿Cuál? Esa sí, digamos que no es tan frecuente. Ustedes la leyeron, ¿en qué condiciones se presentan? Ahí dice cuando hay daño, inflamación o lesión de vaso. Se puede ver en procedimientos intervencionistas donde uno juega con los vasos, o coloca stents o alguna cosa, y por la manipulación yo lesiono el vaso. Entonces ahí empieza a ver como un mecanismo inflamatorio y pues hay una esclerosis en esa zona. No es tan frecuente. Ahora sí, la de más importancia clínica, que es ¿cuál? ¿Entendieron mejor esa distinción con el libro? La aterosclerosis. Esclerosis de duro endurecimiento y atero viene como de pasta o de masa. ¿Listo? Básicamente es el depósito de un material que tiene diferentes tipos de componentes en lo que es principalmente ¿qué? En la íntima. ¿Sí? En la íntima. Un depósito de un material que tiene componentes blandos y tiene componentes fibrosos. Y pues la parte fibrosa es la que le da ese término de esclerosis. Y así vamos por concluida la clase de hoy ya. Entonces, la aterosclerosis. Listo, bueno, ahora sí, volviendo acá. ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables? Acá en condiciones, por ejemplo, de hiperlipidemia familiar, ¿no? O alguna, eso entra dentro de lo genético, o en la genética, algunas patologías genéticas que me condicionan a tener hipertensión arterial. Ahora sí, volviendo acá, modificable, entonces hipertensión arterial, diabetes. No se confundan porque usted me dirá, pero usted tiene hipertensión acá en modificable y me dice que puede estar acá en no modificable. Sí, claro, sí. Lo que pasa, no hay silla. ¿Sí, ya? Lo que pasa es que es no modificable cuando es genética, porque son cosas que yo no puedo controlar o revertir, mientras que cuando está acá en un paciente que está haciendo hipertensión, porque ya tiene 50 años, porque ya tiene toda una vida de pronto fumar, excesos, pues yo esto sí lo puedo modificar porque yo puedo intervenir en la patología. No puedo retrasar el daño que ya está hecho, pero sí puedo evitar que progrese. Listo, hipertensión, diabetes. ¿Diabetes tipo qué? Cualquier tipo de diabetes. Desde la tipo 1 hasta la tipo 2
¿Hasta cuál más? ¿Cuál me falta en la clasificación? Insípida. Pero creo que ya no está, la nueva clasificación no está incluida, o sea, se incluye como una manifestación de estos, pero falta una tercera. Profe, diabetes tipo 1. Profe, diabetes tipo 1 será modificable. ¿Cómo? Diabetes tipo 1 sí será modificable. Sí, porque el paciente con diabetes tipo 1 pese a que es genética, o sea, no puedo cambiar el hecho de que el paciente tenga diabetes tipo 1, él ya la tiene, no lo puedo modificar. Así como no puedo modificar que el paciente ya no tenga hipertensión arterial, él la tiene, pero con medicamentos yo evito que progrese. O sea, son los factores en que yo puedo intervenir. Pero el diabético tipo 1 tiene déficit de insulina, ¿sí? Yo puedo intervenir proporcionándole insulina. Entonces, teóricamente, yo puedo modificar el curso de esa enfermedad. ¿Sí me hago entender? Los factores no modificables, o sea, son esas cosas específicas que yo no puedo cambiar. ¿Sí? Yo no puedo cambiar eso. Acá, por ejemplo, la diabetes tipo 1 entraría como un factor genético no modificable, entre comillas, y yo no puedo hacer que el paciente se revierta eso. O sea, deje de ser diabético tipo 1, pero sí puedo intervenir proporcionándole, suplementándole la insulina para que él no vaya a llegar allá. ¿Qué otro tipo de diabetes falta? La gestacional. Hay mujeres que después del embarazo, o sea que en el embarazo hacen diabetes gestacional, terminan el embarazo y ellas ya quedan diabéticas de por vida, porque el daño metabólico ya está hecho. Entonces por eso se las incluye acá. Y hay mujeres que son obesas y desde que inicia el embarazo empiezan con niveles de glicemia muy altos y todos los 9 meses duran con ese estímulo. 9 meses con hiperlipidemia, 9 meses con hiperglicemia, pues se hacen un daño importante a nivel endotelial. Profe, después de que ya tengo el bebé, ¿sigue llamándose diabetes gestacional o No. si ya se diagnostica? Ya queda como una diabetes tipo 2. Ah, ok. Queda como una diabetes tipo 2, sí señor. No, gestacional mientras ella esté embarazadita. Es como la mujer algunas mujeres con preeclampsia pueden quedar hipertensas también. Pero lo que yo les dije, la preeclampsia, ustedes se embarazan y las cifras tensionales caen. Pero pasado un tiempo, un mes, 2 meses, ella puede quedar ya con cifras limítrofes, 140, 90, 145, 100, peso ya con daño endotelial y hacer, pero ya no se llama preeclampsia, tuvo preeclampsia y ahora está quedando hipertensa crónica. ¿Cuál otro? Acá. Tabaquismo, fumar. ¿Cuál más? Inflamación, alto consumo de grasas. Sí, una patología inflamatoria que yo tenga, que yo no la haya controlado, por ejemplo el lupus. Más sistémica, ¿no? Una artritis reumatoide, pues una inflamación, pero rara vez me puede llevar a una hipertensión o a un daño, ¿sí? Porque es mal localizado. Mientras que el lupus es un poquito más generalizado, tanto así que puede llegar a dañar riñones y pulmón. Entonces, patologías inflamatorias que no estén controladas. ¿Por qué? Porque esto causaría aterosclerosis. Por activación endotelial Una constante. inflamación constante y una producción constante de citoquinas que llegan a nivel endotelial y le dicen al endotelio que tiene que estarse activando. El endotelio, y ahí vamos ahorita para la fisiopatología, se activa aumentando la permeabilidad. Al aumentar la permeabilidad entra lípidos, se acumulan ahí y empieza lo que vamos a hablar ahorita. Básicamente por eso, y lo otro porque la inflamación constante es un estímulo muy estresante para las células endoteliales y dejan de producir óxido nítrico y prostaglandinas benéficas locales, empieza a hacer vasoconstricción y eso aumenta la presión arterial, que aumenta las fuerzas de sillamiento de las células. ¿Sí? ¿Qué otra acá? Acá se sacan, pueden sacar muchísimo. ¿Cuál otra? Obesidad. Sí. Sí, señor. Obesidad. ¿Qué más? Hiperlipidemia, haciendo una distinción acá que no es familiar, ¿sí? Una hiperlipidemia por desorden alimenticio. Hiperlipidemia
¿Qué más? Sedentarismo. Sedentarismo, que estaría relacionado con obesidad e hiperlipidemia. Alcohol. Ese sí no lo menciona. El estrés emocional. Este estrés, sí, hablando sobre todo de estrés mental, estrés emocional. Porque el estrés conduce o pudiera conducir a largo plazo a hipertensión arterial y aterosclerosis. Sí, una. ¿Cuál otra? Sí, la dijo el doctor. Pero ¿cuál otra? ¿Qué más? ¿Cuáles? Activación simpática. En estímulos estresantes constantes hay aumento de la actividad simpática. Aumento casi que crónico de la actividad simpática. Acuérdense que la actividad simpática aumenta presión arterial por aumento de la resistencia vascular periférica y aumento de fuerza contráctil del corazón y aumento de la frecuencia cardíaca. Esto de manera crónica genera un estímulo estresante en las células endoteliales. Y lo otro es por la liberación de cortisol, porque el cortisol, acuérdense que tiene actividad mineralocorticoide, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Que actúa a nivel renal, algo así muy parecido a la aldosterona, y entonces incrementa los niveles de sodio, la reabsorción. Eso aumenta la reabsorción de agua y aumenta la volemia. ¿Por qué otro mecanismo el cortisol lleva a producir hipertensión arterial y aterosclerosis? ¿Por qué mecanismo? ¿Cuál otro? La sacada de glucosa del hígado. Más que la sacada de glucosa del hígado, es que el cortisol induce resistencia a la insulina. La hormona del crecimiento, la somatropina, esa la usan mucho en los gimnasios para ayudar al crecimiento muscular, y la somatropina promueve que ingrese glucosa a la célula. Pero el cortisol, digamos que disminuye la captación celular de glucosa, y aparte tiene un efecto que todavía se está estudiando, que aumenta la resistencia a la insulina. Por lo tanto, aumentan los niveles de glicemia, que es otro acá que faltó, glucosa. Glucosa, aumenta los niveles de glucosa, y los niveles de glucosa altos también es factor de daño endotelial. ¿Sí lo sabían? ¿No? Creo que sí, el libro creo que lo dice. La glucosa en exceso es factor de daño endotelial. ¿Por eso los diabéticos qué? Ahí empieza, exactamente, empieza lo que es la patología vascular diabética y la neuropatía diabética, que quiero dedicarles después un tiempito más largo a explicarles eso, porque es un poquito más entramado, pero básicamente el diabético nunca es diabético solo, casi siempre tiene niveles de insulina altos y niveles de colesterol en sangre altos, ¿cierto? ¿O no? Entonces el diabético tiene daño endotelial porque uno, diabético tipo 2, tiene niveles de glucosa en sangre elevados, él está mal controlado, no toma antibióticos orales ni insulina. Eso disminuye la cantidad de glucosa dentro de la célula, aumenta la cantidad de glucosa extracelular y plasmática. La glucosa en exceso a nivel plasmático pues es causa de daño endotelial. Al mismo tiempo las células están estresadas porque como no pueden incorporar, las células endoteliales y las células musculares no pueden incorporar la glucosa para alimentarse porque hay un síndrome de resistencia a la insulina sistémico. Entonces las células están estresadas.
las células están estresadas. El paciente que es diabético, como no puede incorporar glucosa, él tiene mucho catabolismo de ácido graso, ¿sí? Él tiende a romper mucho ácido graso para usarlo como fuente energética. Eso libera ácidos grasos libres al plasma, que son fuente de daño endotelial, y hace que aumente radicales libres en el proceso de uso de los ácidos grasos como energía. Se producen muchos radicales libres, que pueden llegar acá, pero como la célula está estresada porque no tiene alimento y porque tiene grandes cantidades de glucosa afuera y porque hay lípidos y por todo el problema metabólico que tiene el paciente pues no tiene mecanismos antioxidantes efectivos acá que combatan esos radicales libres que terminan lesionando más las células endoteliales. Lo otro es que se produce una producción de cuerpos cetoácidos, que produce una disminución del pH que también a este nivel puede lesionar. Entonces, si ven la cantidad de cosas que puede lesionar en un diabético, el endotelio. Ahora hagan de cuenta que sea diabético solito, o sea, solo diabético, pero súmenle a eso que con el tiempo también se vuelve hipertenso porque come mucha sal, ¿sí? Come mucha sal, no se cuida la cantidad de agua que toma al día, porque le añade otros factores al riesgo de hipertensión arterial, o tiene la predisposición genética para ser hipertenso. Entonces todo eso le suma al paciente, y el paciente diabético muy rara vez es diabético solito, casi siempre es lo que les digo. Come mucha grasa, tiene hiperlipidemia, un montón de cosas. ¿Sí me entienden hasta ahí cómo va? ¿O hay algo que no quede claro? ¿Vamos bien? Eso termina dañando no solamente el vaso sanguíneo, sino que termina dañando los vasos sanguíneos del vaso sanguíneo. O sea, termina dañando ¿a quién? Termina dañando vasa vasorum. Así como las arterias tienen esa microvasculatura, los nervios también suelen tener como una pequeña vasculatura que le da irrigación a esos nervios, ¿sí? De hecho, muchos nervios van cabalgados, no sé si se acuerdan de anatomía, muchos nervios van cabalgados de las arterias. Entonces, muchos de ellos se van nutriendo de esas arterias, ¿sí? Incluso la vez pasada estaba leyendo que como viene la arteria y el nervio va por encima, por su parte externa, muchas veces los nervios alcanzan a tener contacto con ¿quién? Con la vasa vasorum. ¿Sí? La vasa vasorum aborda el vaso desde afuera, ¿sí o no? O sea, lo aborda, la vasa vasorum no lo aborda desde la luz, porque la luz está irrigada por la difusión, ¿sí? Esto y el tercio más interno de la media. Su parte externa es la que estaría expuesta al isquemia. Entonces la vasa vasorum, hagan de cuenta que lo aborda por este lado, o sea, lo aborda desde afuera hacia adentro. Como el nervio va también cabalgado, he visto que algunos autores proponen que puede alimentarse de algo de eso. Lo que sí es que el nerviecito generalmente va cabalgado del vaso sanguíneo y pues de ahí obtiene sus nutrientes porque esto es tejido nervioso, esto no puede quedar sin irrigación. Entonces, esta vasculatura se va dañando, la vasa vasorum también, digamos, se va dañando, porque la vasa vasorum tiene componente celular, no tiene tanto componente muscular, pero sí tiene componente celular que también puede dañarse y estresarse. Entonces se va alterando la arteria y se altera también las nutricias que pues alimentan a esos nervios, de manera que al alterarse estas arterias que alimentan estos nervios, pues se va dañando la circulación en ese nervio en específico. Y lo más común es que suceda en miembros inferiores. Lo más común es que suceda en miembros inferiores. Entonces, los nervios que llegan hagan de cuenta que estos
es un pie. Los nervios que llegan a los pies, la vasculatura de esos nervios está dañada por todo este mecanismo de destrucción y daño endotelial y vascular. Entonces estos nervios básicamente lo que hacen es que pues básicamente mueren los nervios, ¿sí? Sobre todo la parte sensitiva. No he visto casi el de la parte motora, este tipo de cosas. Entonces los nervios de la parte sensitiva se van dañando, de manera que el paciente tiene alteración de la sensibilidad de los pies. Y cuando está en el proceso medio, o sea, cuando todavía esto no ha muerto del todo, el paciente le llega a usted porque es diabético y él dice que él siente unos calambres en las piernas, siente que le duelen los pies. Dice, yo a veces siento como que si me quemara la planta de los pies, pero no hay ninguna lesión visible, ¿sí? Muchas de estas sensaciones se están dando por las alteraciones vasculares que está presentando el paciente a ese nivel y que los nervios ya se están empezando a afectar. Cuando ya esto ya culmina, los nervios se terminan dañando, el paciente no siente muy bien y el paciente puede cualquier día con una lesión clavarse una puntilla, cortarse, lo que sea. El paciente no va a sentir y va a empezar a esto es lo que se llama como tal el pie diabético. Pero eso pasa más que todo es en esa zona, o sea, el daño en los dedos. Más que todo es en los pies, más que todo en los pies. Muy rara vez lo he visto en otros lados. Profe, ¿y entonces cómo se da la neuropatía periférica? Porque pensé que era eso, que también es como consecuencia de la diabetes. Eso es neuropatía, eso es un tipo de neuropatía, la neuropatía diabética, que básicamente la neuropatía es más es compleja porque lo que yo les digo, esto sería una clase completa porque yo les estoy dando un pincelazo, pero los nervios en sí mismos, al igual que los vasos sanguíneos, por elevaciones de la glucosa exageradas, se lesionan también. Y ese es como el mismo mecanismo de la que la gente cuando camina siente que caminan como sobre agujas, como si les estuvieran... Ellos pueden referir eso por la misma alteración sensitiva que tienen. De hecho, o sea, la expresión de lo que es el pie diabético es un tipo de neuropatía, una neuropatía diabética. Pero las neuropatías diabéticas pueden darse en cualquier, o sea, acá se dan en la alteración de la sensibilidad que ocasiona pie diabético. Que el pie diabético ya es una lesión ya establecida, pero ellos pueden sentir, por ejemplo, sensaciones de punzantes, urentes en cualquier parte del cuerpo. De hecho, muchos lo refieren a algunas zonas de la espalda y uno puede pensar que el paciente va a comenzar con un herpes, porque son sensaciones dolorosas, pero no hay vesículas para no hacer el diagnóstico diferencial. El que siempre son neuropatías de tipo diabético. El caso es que el paciente acá tiene una lesión, él no se da cuenta porque la alteración sensitiva está establecida, y el paciente, por la alteración vascular que tiene, el paciente no puede llevar adecuadas concentraciones de sangre a este nivel. Si no puedo llevar concentraciones adecuadas de sangre, no puedo llevar leucocitos a esa zona específica donde hubo el daño y rotura del tejido. Por lo tanto, las células inmunitarias no pueden llegar hasta allá a combatir el agente externo que entró cuando el paciente se clavó la puntilla en el pie. No puede haber migración ni nada de esto que sucede. El tejido queda desprovisto del mecanismo inflamatorio y el paciente empieza a hacer infecciones por microorganismos en esa zona que proliferan como ellos quieren. Aparte, acuérdense que como yo necesito irrigación para sanar un tejido, ¿sí? Un tejido que no esté irrigado no sana, porque yo necesito que lleguen nutrientes allá para que los fibroblastos, después de que ya todo pasó, los fibroblastos sinteticen matriz nuevamente y cicatricen. Esto no sucede en el paciente, por lo tanto el paciente se puede hoy pullar con una puntilla, clavársela, y el paciente va a durar de aquí 2-3 meses todavía con la lesión y esa lesión no le cierra. Esa lesión es cada día peor, el hueco, por decirlo de alguna manera, de la lesión va extendiéndose
porque va necrosando. La lesión llega acá. Entonces, imagínense lo siguiente: una infección, que el tejido tenga una infección y que aparte esté en una isquemia. Entonces, el tejido tiene varias razones para necrosarse. Entonces, se necrosa esta zona, y se va necrosando esta zona, y se va necrosando esta zona, y así cada vez más, hasta que a veces el paciente llega y realmente el pie está muerto completamente. Se lo mira, es el pie de un cadáver, está completamente negro, con la piel pegada a los huesos y los tendones, y le huele horrible, y eso toca amputarlo, porque esta infección ya se pasa circulación sistémica y el paciente hace un shock séptico. A veces le quitan toda esta zona y el paciente queda con un pedacito, a veces le quitan un dedo, a veces le quitan dos, a veces le quitan el pie, a veces el tobillo, o a veces hasta acá la zona infracondilia, dependiendo. Una persona con problemas de coagulación va a hacer hemorragias a ese punto de la necrosis. Sí y no, porque como tiene una irrigación muy pobre, casi no llega sangre allá. De hecho, lo más frecuente es que ellos dicen, pero tan raro, ni sangre ni nada. Están en la playa, se cortan, y cuando se dan cuenta, ay, miren, no, ve tan raro, miren, y ni sangre sale siquiera. Pues no tiene vasos. ¿Sí? Y sí, cicatrizan bien cuando los amputan. La zona que está, y si por ejemplo acá esta zona está medianamente bien irrigada y esta zona no, pues ahí hasta la zona que está bien irrigada cicatriza. A veces pasan que los amputan, esta zona tampoco está bien vascularizada, y la amputación, en la zona de amputación empieza también a infectarse el muñón y empieza a comerlo. Entonces dicen no, y entonces ahí es cuando los familiares dicen, me lo destrozaron, les llego con el pie 10 de 10, 1A, y mire ahora cómo me lo tienen. Esos médicos son unos carniceros, esos que le pagan por cada kilo de carne que le amputan. Pero pues señora, él tiene un pie diabético y esto, yo ya no puedo restablecer la vasculatura ahí como estaba, yo ya no puedo, no hay poder humano, ni siquiera un cirujano vascular. De pronto ahí a veces ellos pueden sustituir, tienen placas de plaquita y eso, y ellos pueden ahí mejorar un poquito, pero eso no, o sea, olvídese. Entonces acá, la circulación acá no está muy buena, el muñón no sana, empieza el muñón los primeros días a secretar líquido, eso, no repiteliza nada, después empieza el muñón a oler a feo, y lo traen con un paciente con fiebre y dolor ahí, y eso está infectado. Lo pasan con ortopedia, dice no, acá, a nivel de tobillo. Ahí a nivel de tobillo lo amputan, y uno más o menos se da cuenta por las condiciones de la piel, ¿sí? Más o menos la piel, si tiene vello o no tiene vello. Un paciente con diabetes que tiene alteración, de la vasculatura, generalmente no le sale vello en las piernas, ¿sí? Generalmente no le sale vello en las piernas. Usted le toca la pierna y la pierna es fría. Eso me da a mí dos pautas. Uno, al paciente no le tiene ese vello porque sencillamente no hay los nutrientes suficientes para que el vello sintetice, para que el folículo sintetice vello, ¿sí? Dos, el paciente tiene una alteración de la vasculatura tan grande que no llega sangre suficiente, yo lo toco y el pie está frío porque no está circulando sangre caliente por ahí. Dos pautas. Lo otro, las condiciones de la piel. Usted lo mira, es una piel que se ve pálida, se ve frágil, ¿sí? Se ve hipotrófica, se ve como una piel desnutrida. Entonces eso. Entonces van amputando, entonces dice, bueno, a nivel de tobillo, vamos a ver, el tobillo se ve como mejorcito de color, como un poquito más rosado. De pronto, ¡pum!, nivel de tobillo. Ah, no, sí, mire, ya está cicatrizando el muñón. Claro, y ahí tiene un poquito más de irrigación. O a veces pasa que no, el tobillo definitivamente no, un poquito más arriba. Y así. Después de la correcta cicatrización, si no se sigue manejando la diabetes, que esa parte no puede dañarse y volver a hacer. Si ya cicatrizó y ya no hay ninguna otra lesión, probablemente no. O sea, si el paciente no se controla, pues va a seguir con neuropatía y toda la cuestión. Pero digamos que si no tiene una lesión ahí desencadenante, hasta de pronto no. ¿Sí? Hasta de pronto no. Casi todo este desastre se genera por una lesión que, por eso ellos nos mandan a usar plantillitas y que siempre estén calzados. Y que sea un calzado que sea holgado, no un calzado que esté tan apretado. Porque al estar apretado, hacen alguna lesión en la uña, una paroniquia, y de ahí
termina todo eso en la amputación, porque ellos no resisten ningún tipo de inflamación ni de infección de ningún tipo. O sea, ellos no pueden hacer ni siquiera una uña encarnada. Hay pacientes que han perdido el pie por una uña encarnada, diabéticos, ¿no? Entonces, ese es el problema. Los mandan a usar el calzado cerrado, colgado y las plantillitas. Y que si van a la playa o a algún sitio, tengan cuidado por donde caminan y que preferiblemente no caminen descalzos. Bueno, yo como que me desvío mucho. ¿Entendieron? Ese es el mecanismo más o menos del pie diabético. Ahora sí, bueno. Y esto huele de una manera muy característica, ¿no? Sobre todo cuando se infecta por encima con pseudomonas. Con pseudomonas. Venga. Miguel se puso la camiseta. Claro que es plata, ¿no, Miguel? ¿Viste? Yo creo que le dio pesar verme con eso, ¿no? Digo, pobre man, no tiene para nada. Bueno, entonces, ahora sí el mecanismo como tal de la... Miguel, que es de logística, ¿no tiene? ¿Sí? Si le funciona bien. ¿Este de quién es? Me disculpa, se lo gasté. No. Sí, hay mentiras, sí tengo. Y ese man está preparadísimo. Entonces tenemos nuevamente células endoteliales. Faltó un estímulo dañino, un factor de riesgo no modificable, perdón, un factor de riesgo modificable. Puede estar en los dos. Que no me lo dijeron y que el libro lo tiene. La homocistinemia. ¿Cuál? Homocistinemia. Homocistinemia. Pero está en Homocistinemia. Entonces, yo puedo tener condiciones genéticas que me predispongan a la homocistinemia y puedo tener condiciones patológicas adquiridas. Entonces, listo. Entonces tengo, digamos que yo tengo a Don Miguel, que tiene 67 años y tiene más o menos unos 11 siendo hipertenso. Más o menos empezó siendo hipertenso. Hace 5 años le diagnosticaron diabetes tipo 2 y tiene hiperlipidemia, y ese sí no sabemos desde hace cuánto porque no se cuida. Tiene todos los juguetes. Probablemente Don Miguel empezó a hacer daño endotelial primero con cuál de todas esas patologías, que es la más antigua, ¿cierto? No sabemos el historial de Miguel más allá. No sabemos si fumaba, si tomaba, si bailaba pegado. No sabemos nada de eso. Pongámosle que probablemente sí fumaba y ocasionalmente los fines de semana tomaba, que eso es el promedio colombiano, ¿no? Sí, eso es un día normal en Colombia. El paciente empieza a hacer hipertensión arterial. ¿Cuál es el mecanismo lesivo de la hipertensión arterial? ¿Cómo? Fuerzas de sillamiento. Sin embargo, Don Miguel tiene que tener una predisposición genética. No heredó la hipertensión, sino que tiene ciertos genes
que pueden predisponer a que haga hipertensión arterial. Para que lo entiendan mejor, puede que este señor tenga una variación genética que haga que sus riñones excreten un poquito menos de sodio. Cuando él tenía 20 o 25 años, pues, ¿qué eran unos miliequivalentes de sodio al día en comparación con otro adulto de su edad? Nada. ¿Sí? Tenía todas sus nefronas al 100%, todas sus aproximadamente 100.000 ¿qué? Pico de nefronas. Creo que es 1 millón de nefronas. No me acuerdo de la cifra. Creo que es 1 millón de nefronas. Las tenía al 100% funcionantes. Entonces, pues no tenía ese problema. Pero a medida que va envejeciendo, todos los seres humanos vamos perdiendo nefronas, unos más que otros. Va perdiendo nefronas, va disminuyendo ligeramente su tasa de filtrado glomerular, ligeramente, y van habiendo pequeñas diferencias de la excreción de sodio. O sea, él no está excretando el mismo sodio que consume. No se ha cuidado todo este tiempo, él consume algo de sal, a la sopa le echa su cantidad de sal, carbohidratos, cárnicos, etc., que tienen sodio, y él, digamos que no está excretando el sodio. No está excretando el sodio en la cantidad. Quiere decir que don Miguel, todos esos años en su vida, ha venido acumulando pequeñas cantidades de sodio que sus riñones son incapaces de eliminar, y el incremento de sodio que condiciona Aumento de la bulimia. aumento de la reabsorción de agua, que eso a expensas del aumento de la presión arterial. El mecanismo es que si yo como grandes cantidades de sodio, mis riñones se ajustan, porque al yo comer una comida con grandes cantidades de sodio, el sodio me arrastra agua en los riñones. Esa agua incrementa la bulimia, ¿sí? La bulimia incrementa la presión con la que llega la sangre al glomérulo, y la presión termina incrementando, pues, la excreción de sodio. Es un mecanismo. Pero si don Miguel desde tenía esa predisposición genética en donde de pronto había ciertas variaciones de su excreción de sodio, pues no lo excreta igual, y ha venido acumulando sodio todo ese tiempo, ¿sí? En pequeños miliequivalentes, y ha tenido aumento progresivo de su bulimia, progresivo, poco a poco. Esto no fue que incrementara 1 litro de bulimia de un mes a otro, eso fueron cosas pequeñas. De manera que cuando llegó, o sea que vámonos a los 50 años, 57 años, 56 años, ya tenía, hagan de cuenta, 150, 90 de presión arterial, y ahí empezaron a tratarlo con los sartán o enalapril o lo que sea. Pero él no se toma muy juicioso los medicamentos. Entonces, ha venido incrementando progresivamente las fuerzas de ciliamiento en las células endoteliales, ha venido aumentando esa presión en esos vasos sanguíneos, y esto va causando estrés en la célula. Las fuerzas de ciliamiento también tienen poder para ir como raspando acá los componentes celulares, las van lesionando, ¿sí? De manera que las células endoteliales empiezan, entre comillas, a molestarse, y dejan de expresar factores que expresan normalmente en reposo, que son ¿cuáles? Tanto anticoagulantes. Óxido nítrico, prostaglandinas, trombo. No, en estado normal no produce tromboxano. Pues, O si lo produce es en cantidad muy trombomodulina, pues para componentes anticoagulantes, ¿no? La aerosol es importante también, ¿no? Sí. Es que creo que son el óxido nítrico, la posición y la aerosol es importante. No, y pues la trombomodulina, O sea, que produce normalmente para que no se pegue, como factor anticoagulante. Y pues regula a la baja la expresión de moléculas como por ejemplo los tromboxano, como por ejemplo endotelina, y regula la baja expresión de moléculas de adhesión celular. O sea,
expresa a la baja moléculas de lesión leucocitaria y moléculas de adhesión plaquetaria. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, esto en estado normal, no estoy hablando de tonero patológico, acá, normal. Como ellas empiezan a estresarse, pues digamos que empiezan a disminuir el rendimiento normal que tienen y entonces empieza a producir menor cantidad de estas. Y empieza a cambiar a un estado proinflamatorio y procoagulante. Como ella tiene una lesión y el estímulo prototípico de lesión en todos, en lo que es la parte de lesión vascular es igual, entonces ella entiende que hay un estímulo nocivo que tiene que repararse y empieza a haber un mecanismo inflamatorio. Entonces ella empieza, como entiende que se está lacerando, que se está dañando porque hay una fuerza hemodinámica grande, pues empieza a haber reclutamiento, adhesión, moléculas de adhesión plaquetarias, ¿sí? Entendiendo como que las plaquetas tienen que unirse acá para ir sellando esas microaberturas que están ocasionando esta gran fuerza hemodinámica. Empieza a expresar moléculas de adhesión leucocitaria, ¿sí? Empieza a expresar moléculas como tromboxano, que es reclutamiento de plaquetas. Empieza a expresar ahora endotelina, porque acuérdense que cuando yo tenía un corte o algo, ¿qué pasaba? Una vasoconstricción inicial. Como acá empieza a haber una lesión, el mecanismo de defensa es una vasoconstricción. Entonces empieza a haber mayor cantidad de endotelina, mayor expresión de moléculas de adhesión leucocitaria e incluso algunas zonas epiteliales encargadas de transformar angiotensina 1 en 2 empiezan a transformar mucho más rápidamente angiotensina 1 y angiotensina 2. Ese es un problema. ¿Eso a qué me lleva? Uno, la endotelina pues me va a empeorar la presión arterial porque aumenta la resistencia vascular. Las moléculas de adhesión leucocitaria pues me van a hacer que los leucocitos se peguen mucho más fácil y puedan migrar, ¿sí? Lo otro que se me olvidó decirles, ella en la lesión expresa esto, pero al mismo tiempo aumenta ¿qué? La permeabilidad, ¿sí? Entonces empieza a haber aumento de la permeabilidad vascular, muy similar a cuando había la que había en el capítulo de inflamación. Y eso permite que los leucocitos pues, puedan migrar para acá, hacia lo que es la íntima. Acá voy a exagerar un poquito la íntima. Entonces los leucocitos ya no solo pueden adherirse, sino que también pueden pasar. ¿Sí vamos bien hasta ahí o no? Al mismo tiempo, al ella empezar a expresar estas moléculas, pues esto va generando empeoramiento del flujo porque las células endoteliales normalmente no expresan ningún tipo de molécula y el flujo se distribuye de manera laminar. El flujo laminar no produce lesión celular, el flujo turbulento sí. Y estas pequeñas moléculas que aunque son muy pequeñitas, pues sobre la superficie celular cuando va pasando el flujo sanguíneo va generando flujo turbulento y eso empeora más la lesión, ¿sí? Estresa aún más la célula. El señor, ¿qué más tiene? Diabetes desde hace 5 años. Entonces el señor desde hace 5 años empieza con niveles de glicemia en ayunas de aproximadamente 130 miligramos por decilitro en ayunas y después de comer llega aproximadamente a los 200. O sea que el señor tiene niveles de glucosa en sangre bastante elevados, ¿cierto? La glucosa en sí misma, como les dije, lesiona, es un factor estresante para la célula, lo que exacerba aún más esto que ya está establecido. La glucosa, pues lo que les dije, tiende a generar liberación de ácidos grasos, porque como es un paciente diabético que no se está controlando, no incorpora glucosa, estas células y las de acá no tienen nutrientes, estresa aún más la célula. Hay liberación de ácidos grasos para usar los ácidos grasos como fuente energética, entonces libera ácidos grasos al plasma. Hay liberación, porque toma el tejido adiposo y lo rompe y lo fragmenta, eso libera ácidos grasos al plasma. Y en el plasma hay factores antioxidantes, normalmente, que logran como controlar un poquito estos lípidos, porque estos lípidos se oxidan muy fácil. Cuando estos lípidos llegan a un endotelio que está activado, que está estresado y que permite que se adhieran cosas y que aparte tiene un aumento de la permeabilidad,
estas moléculas entran hacia dónde. ¿Hacia dónde? ¿Están perdidos o qué? ¿Están como dormidos? Bueno, estas migran, ellas pasan hacia la íntima porque hay aumento de la permeabilidad y empiezan a alojarse aquí. El problema es que acá no están los mecanismos antioxidantes que sí estaban aquí. Entonces, ¿qué empieza a haber? Oxidación. Al haber oxidación, esto se vuelve muy reactivo porque se sabe que la molécula se vuelve reactiva. Al acumularse estos lípidos oxidados acá, pues genera, como acá pues tenemos células en esta zona, después de la íntima tenemos células musculares, tenemos algunas células acá que actúan como vigía y tenemos células leucocitarias que están entrando acá, pues se encuentran con estos lípidos que están oxidados y lo detectan mediante receptores de la inmunidad innata, ¿sí? Como los receptores de daño celular. Detectan esto y ¿qué generan? ¿Qué sucede ahí después? Hay primero un proceso de activación en donde ellos dicen, bueno, hay un cuerpo extraño y hay que reclutar. Empiezan a producir citoquinas y si ustedes se acuerdan, estos receptores que detectan material extraño extracelular están ligados a la vía de inflamosoma. Por ahí en la Robbins está. No me dejan mentir. Están ligados a la vía del inflamosoma, por lo tanto empiezan a producir citoquinas de inflamación para que vengan más a tratar de fagocitar esto que está acá. Pasan monocitos y dentro de esto pues se diferencian a macrófagos y empiezan a intentar fagocitar esto. El problema es que esto es muy tóxico y el problema es que eso se le añaden cristales, ¿no? A los lípidos. Se forman sales ahí con esto. Él fagocita esto y empieza a causarle un daño. De manera que uno, o lo mata, o dos, no lo mata en seco, sino que empieza a ocasionarle estrés y daño celular, producción de radicales libres. Esto activa las vías que vimos en el primer corte de daño y pues unos pueden entrar en apoptosis, el daño es muy grave, otros entrarán en necrosis. Esto altera el ADN, altera la capacidad enzimática. Finalmente, él no es capaz de digerir esto y se transforma en lo que se llaman células que son células de contenido amarillento por un macrófago que ingirió grandes cantidades de lípidos oxidados y falló su sistema de fagocitar eso. Ya él queda así. Como esto persiste, pues ellos siguen reclutando. Acá pues habrá un predominio de esta célula hermosa, pero también pueden haber otros como los polimorfos nucleares. Ellos liberan acá sustancias, muchos leucocitos de estos quedan aquí en esta zona y nunca van a volver y mueren acá, de manera que entonces el mecanismo fisiopatológico culmina no, apenas si está empezando. El mecanismo fisiopatológico en esta zona se expresa como un engrosamiento de la íntima, ¿cierto? Debido a que acá hay un estímulo inflamatorio grande, acá hay un estímulo inflamatorio grande, pues se reclutan también células que su función es, digamos, reparar. Entonces, hay células musculares lisas que tienen la capacidad de migrar aquí a la íntima y ayudar y cambiar un poquito su forma. Ya no son más contráctiles, sino que tienen capacidad sintética y empiezan a actuar como si fueran hermanas de los fibroblastos y empiezan a sintetizar colágeno, material fibrótico, etc., como tratando de contener esto. Hay células que vienen en el plasma que pueden diferenciarse, entran y se diferencian en este tipo de células y también ayudan. Y pues en esta zona también. Entonces lo que termina sucediendo es que empieza a existir acá un centro necrolipídico donde hay macrófagos tipo células espumosas, células acá muertas, ¿sí?
lípidos, células musculares lisas por acá, y en esta zona tenemos material fibrótico. Esta es la luz vascular. Esta es la luz vascular. Y en esta zona pues hay material fibrótico que se recubre acá con celulitas. Entonces la placa de ateroma tiene dos componentes, uno que es que blando lipídico celular, ¿sí? Un centro necrolipídico, y qué más, y una parte que es fibrótica. Dependiendo de que la proporción parte fibrótica centro lipídico hace que esta placa sea más o menos tendiente a romperse. Fíjense que acá ya de por sí está obstruyendo aproximadamente como el 50% de la luz. ¿Sí lo están viendo ahí? Las que tienen mayor centro blando que componente fibrótico, la que tiene más probabilidad. Entonces, una obstrucción aproximadamente del 50% acá, que si esto está en las coronarias, hace que el paciente tenga un flujo todavía adecuado de sangre hacia el corazón, pero que si incrementa sus necesidades metabólicas, empieza a sentir dolor, porque la cantidad de sangre que pasa por la obstrucción del 50% no es suficiente para suplementarlo, por ejemplo, si juega un partido de fútbol. No le da. ¿Sí? De pronto le da para que se traslade de aquí a la tienda caminando, de pronto le da para que suba y baje escaleras, pero no le da para practicar un deporte. Entonces él consulta por una angina que es estable. Él dice, yo hago algún esfuerzo físico, me he puesto a levantar pesas, o mire que empiezo a hacer aseo en mi casa, a trapear un pasillo largo que tengo, y a mí me toca parar porque empiezo con un dolorcito. Yo paro, me siento y respiro un rato y el dolor se pasa solo. Claro, están empezando a incrementar las demandas metabólicas del corazón, no puede suplirlas, y hay zonas del corazón que empiezan a quedar sin sangre y entonces empieza a doler. Pero él para y ya, y vuelve y se restaura la normalidad. Pero esta placa en algún momento, como el señor es hipertenso y no quiere tomarse el medicamento, es diabético y no quiere tomarse los hipoglicemiantes, tiene hiperlipidemia y no quiere tomarse la atorvastatina. Estos lípidos por sí solos pues pueden lesionar el endotelio, y aparte, entre mayor cantidad de lípidos pues pasan por el aumento de la permeabilidad vascular. De hecho, la hiperlipidemia solita puede llegar a causar aterosclerosis. ¿Listo? El señor tiene todo eso, y aparte tiene hipertensión arterial, o sea, la presión con la que llega acá es muy grande, ¿sí? Entonces, en cualquier momento, estas fuerzas de sillamiento acá y este flujo turbulento que se crea por una obstrucción que yo tengo, me terminan rompiendo una parte de esta placa, ¿sí? O gran parte de esta. ¿Y qué sucede ahí? Funciones Se muestran los factores protrombóticos, inflamatorios. Una vasoconstricción inicial, porque acuérdense que pues acá esto lo toma como si fuera daño vascular. Sí, para el vaso sanguíneo, esto ya es parte del vaso sanguíneo, porque acuérdense que acá tiene, o sea, esto es fibrótico, pero tiene un recubrimiento como endotelial. Entonces, esto se rompe y lo toma como si fuera una lesión del vaso sanguíneo, se liberan componentes. Acá hay una vasoconstricción que en cuanto empeora prácticamente el flujo que ya tiene, hay vasoconstricción para proteger el vaso, eso va a empeorar flujo sanguíneo. Acá se puede liberar factor tisular, se libera colágeno subendotelial, se expone, se pegan las plaquetas ahí, ¿sí? Se activan, empiezan a activar reclutamiento plaquetario y empieza a activar factores de coagulación para hacer un trombo acá, porque ellos entienden es como si usted se hubiera dañado el vaso sanguíneo y que tiene un sangrado que necesita frenar. Este trombo terminó de ocluir el vaso, ¿sí?
y ocasionar acá lo que se conoce como un infarto. Aparte, esto que se desprendió puede viajar, digamos que se alojó a este nivel en una de las carótidas internas que va, estoy exagerando, ¿no? En una de las carótidas internas que va al polígono de Willis, y pues puede generar el mismo efecto, donde llegue y se enclave acá. Esto es un material extraño y empieza a reclutar plaquetas, etc. Y acá hay todo un mecanismo inflamatorio, ¿sí? Trombótico, generando coágulos, etc., que hace que la zona del cerebro haga una isquemia, porque no llega a la sangre. Primero hace una isquemia y luego hace ya una necrosis como tal. Y ese es el mecanismo como tal. En corazón vamos a ver un poquito más de cómo se produce el infarto de miocardio y todo eso, pero este es más o menos el mecanismo. Y este es la fisiopatología de la aterosclerosis, que entre todas esas, si se dieron cuenta, era como la más importante ahí, porque es la que causa como mayor morbo y mortalidad. ¿Qué más de esto para analizar? Bueno, y el tratamiento que yo ya les había dicho, ¿no? Los antiagregantes plaquetarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algo más para agregar ahí? ¿Les quedó claro? ¿O qué? Pregúntale. Yo no entiendo una parte que decía que cuando hay rotura de una placa aterosclerótica pueda, o sea, decía que sangra y otra no, que, o sea, ¿cómo se...? Lo que pasa es que como acá hay inflamación, Sí. y esto se toma como si ya fuera la nueva íntima, ¿sí? Mientras que acá hay proceso inflamatorio, acá hay mecanismos que son angiogénicos, ¿sí? Como hay un engrosamiento de la íntima, hay partecitas que requieren, digamos, mejor perfusión. Y lo otro es que como hay aumento de la permeabilidad, bueno, eso, entonces puede haber cierto reclutamiento de vasos sanguíneos hacia esa zona para irrigar mejor, aunque esta zona se alimenta principalmente de difusión, sino que como esto se engrosó tanto y hay mecanismos inflamatorios, y en el mecanismo inflamatorio hay mecanismos que son proangiogénicos, entonces pues eso es lo que puede suceder, y esto sí puede sangrar. Y lo otro es porque como acá hay aumento de la permeabilidad, pues esto permite que la sangre que está llegando al tejido pues pase a la íntima, pues, o sea, la sangre que está pasando por ese vaso sanguíneo realmente pase del vaso sanguíneo hacia la íntima y alojarse en esta zona. Por eso es que el vaso con el tiempo tiene riesgo de hacer ¿qué? Un aneurisma o una disección aórtica. La disección aórtica viene así. Digamos que acá digamos que esto es endotelio y esto es muscular. Puede ser verdadero o falso. Se separó la parte endotelial del músculo y acá empieza a alojarse sangre, de manera que esto va haciendo cada vez más esto y se para, y eso causa una inestabilidad hemodinámica. Entonces sí, cuando esto se rompe, esto puede sangrar, porque realmente ya es como un tejido más, es como un tejido más, entonces se rompe y puede sangrar. Eso. Pero generalmente lo que digo, como se activan factores procoagulantes, pues se forma un tapón ahí. De hecho, por eso es que se forma el tapón, porque él lo toma como que es una lesión vascular y el paciente va a seguir sangrando si no hace nada. ¿Listo? ¿Les quedó claro algo? Bueno, ¿quedamos hasta ahí o qué? ¿Ustedes qué hicieron anoche? Están todos... Partido. ¿Ustedes por qué le pierden tanto tiempo a eso? ¿Por qué qué? ¿Ustedes por qué le pierden tiempo a eso? Aquí.